sociales. En este momento están reunidos en el Banco Central para decidir si suben la tasa de interés. Ahora lo va a contar Claudio Slotnick, después del dato muy malo de inflación de esta semana, del 6,6% en febrero, y la inflación ya corriendo en el 102,5% anual. Preocupación en el gobierno y están viendo si suben la tasa de interés de plazos fijos. Ahora les vamos a contar para hacer la típica cuenta, ¿no? Plazos fijos versus dólar. ¿Qué conviene? Vamos a hacer las cuentas, que es un poco la apuesta del Banco Central, ¿no? Dar rentabilidad a los plazos fijos para que no corran al dólar y también para que no vayan a bienes y no presionen sobre la inflación. Y Javier Calvo les va a contar en un ratito qué pasa en el radicalismo y en Juntos por el Cambio con el lanzamiento de la candidatura presidencial de Gerardo Morales, que va a estar el gobernador de Jujuy en el programa, la interna que está el rojo vivo en Juntos, y también cómo está jugando el factor Milei entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en una campaña electoral que viene al rojo vivo. Hay muchísima información y que están dando también las encuestas. Vamos a arrancar con esto. Hay un nuevo escenario, ¿no? Mientras la política sigue entretenida y enfrascada en su propio mundo, que es el mundo de las encuestas, el mundo de la campaña electoral, el mundo de sus internas y las candidaturas. Atención, porque hay un nuevo escenario desde el punto de vista económico, y esto enfrenta al gobierno a un dilema muy bravo en los próximos meses. Y el mayor riesgo ahora, después de conocido el dato de aceleración de la inflación por tercer mes consecutivo, el dato de febrero del 6,6%, es que la economía se hunda. Que la economía se hunda significa que la economía entre en una recesión, y atención, ahora vamos a ver, hay distintos pronósticos que están revisándose todos a la baja respecto a cuán profunda puede ser esa recesión. Y ojo, porque no es lo mismo que haya 95% de inflación como hubo el año pasado y la economía creciendo al 5% y sosteniendo fuertemente el nivel de empleo, aunque sea empleo precario, empleo informal, que con una economía con 100% de inflación entrando en una recesión más profunda que destruya puestos de trabajo. Ojo que eso obviamente cambia todo el escenario político y social. ¿Por qué decimos que cambió en los últimos días, las últimas semanas, todo el panorama? Todo el panorama. En primer lugar, porque hay una serie de factores que están tirando esta economía para abajo. Y en primer lugar está el shock de la sequía, que significa menos dólares. En la estimación promedio son 16.000 millones de dólares menos que van a ingresar a la Argentina este año, fundamentalmente distribuidos ahora, en este periodo, en el segundo trimestre del año, y eso tiene un impacto directo, es 2,5% del PBI. Los economistas ya sabemos que la economía empieza, si efectivamente se termina de ratificar esto en los próximos meses, 2,5% abajo. Es un impacto muy, muy fuerte en lo que es uno de los motores de la economía argentina, que es el sector agropecuario. En segundo lugar, hay un efecto de segunda vuelta de esa falta de dólares, que tiene el impacto directo, es 2,5% del PBI ya para abajo, que es la restricción a las importaciones por la falta de dólares del Banco Central. Y esa segunda vuelta, hay distintas estimaciones de cuánto pueden caer o cuánto deberían caer las importaciones este año para poder ajustar con la oferta de dólares. En general hay cierto consenso que van a caer 15%, por lo menos. Estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares que son menos insumos productivos para la actividad económica, para el consumo, para la producción. Y el tercer efecto muy fuerte, que está con el riesgo de llevar a esta economía hacia abajo, a que se hunda esta economía, es la caída del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las planes sociales, de todos los ingresos fijos frente a la inflación. En un ratito vamos a analizar con Clara Salguero justamente cómo vienen jubilados versus inflación y cómo viene AUH, Asignación Universal por Hijo, versus inflación de alimentos. Y van a ver que por quinto trimestre consecutivo los jubilados vienen perdiendo como en la guerra frente a la inflación, y lo mismo pasa con
la UH, la asignación por hijo y otros ingresos fijos frente a la inflación y en particular a la inflación de alimentos. Esto se está dando ahora desde muy arranque del año, cuando se esperaba cierta recomposición del poder adquisitivo que sostuviera el nivel de actividad. Frente a este panorama, el dilema del gobierno es, si no hay financiamiento adicional del FMI, es decir, si no llegan dólares nuevos por algún lado, y hasta ahora no se están viendo, porque el FMI sigue muy duro de no habilitar para la Argentina alguna línea especial para tratar de compensar el impacto de la sequía, el mayor riesgo que tiene el gobierno es o aplica el ajuste de la receta para no descarrilar el acuerdo con el fondo, que hoy es la única ancla, y eso le permite tratar de evitar que la inflación vuele todavía más alto y que se espiralice, por ejemplo, el tipo de cambio libre, la brecha cambiaria, y se aplica esa receta que tiene que aplicarla si no consigue financiamiento para que, insisto, no se desbande todo en términos de estabilidad cambiaria. Bueno, profundiza aún más las fuerzas recesivas de esta economía. El FMI presiona por más ajustes para que no estalle en medio de la campaña electoral la situación económica. Es un poco también la visión que tiene el ministro de Economía y el equipo económico, pero todas las medidas de ahora en más, en esta parte del año, son medidas no para poner plata en la calle, sino para sacarla. La primera es la que está evaluando en este momento el Banco Central. Hay una discusión fuerte en el directorio del Banco Central. Ahora vamos a ver las distintas alternativas que tiene de subir la tasa de interés. Presiona el Fondo Monetario para subir la tasa de interés porque efectivamente la tasa de interés del 75% nominal anual, que efectiva anual, si se va renovando capital de intereses de un plazo fijo, es 107% anual, queda corta frente a una inflación del 6,6%. La tasa de interés mensual hoy está en el 6,25%, lo que remunera un plazo fijo. El mes pasado perdieron frente a la inflación. Y si pierden entre la inflación, también está el riesgo de que pierdan, como ha ocurrido, frente al dólar, en el inicio del año que repuntó el dólar. Entonces, hay mucha presión para que el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés para tentar a los depositantes, a los ahorristas, que se queden los plazos fijos en los bancos, para que no vayan al dólar y presionen sobre la estabilidad cambiaria, pero también para que con esa suba de la tasa de interés se siga restringiendo aún más el crédito personal, tarjeta de crédito, créditos al consumo, y de esa manera no haya más presión de pesos de demanda en la calle con financiamiento crediticio. El segundo elemento es que el FMI está presionando muy fuerte por un recorte de todo lo que se puede recortar en el gasto público, que básicamente es obra pública y gasto social en este momento, por la caída de la recaudación de retenciones a las exportaciones, por el shock que está teniendo por la sequía todo el sector agropecuario. Ojo con este punto porque ahora vamos a contar la moratoria previsional que se aprobó semanas atrás. Fue, como dijo el FMI, algo imprevisto, que cambió los planes, que no estaba tampoco en los planes de la negociación del Ministerio de Economía con el FMI, y ahora el FMI dice, bueno, recorten donde puedan, y está en primera línea transferencias a provincias por obra pública y gasto social en medio de la campaña electoral, una situación muy complicada para el oficialismo. Y finalmente la quita de subsidios energéticos. El FMI dice tiene que ser total para el 40% de los usuarios de mayores ingresos ahora, en mayo, para tratar de restringir ahí los subsidios energéticos, si no, siguen volando, y eso representa nuevos aumentos adicionales de tarifa de luz y gas para un sector de la población en los próximos meses que también presiona sobre los precios y también sobre el poder adquisitivo de los hogares. Es decir, si gastas más en la boleta de luz o gas, gastas menos en consumos varios, en alimentos y demás. Es decir, son todas fuerzas que llevan a la recesión. En este contexto, fíjense cómo han revisado a la baja fuertemente. No sé si tenemos ahí la placa del estudio de Cogou de Marina Dal Poyetto, pero claro, todos los economistas que dicen, bueno, el impacto de la sequía y el impacto que va a haber por pago de importaciones. Esas son las dos variables, un cuadro de dos entradas. Cuanto mayor sea la sequía, menos se van a pagar importaciones, y ahí están todos los numeritos. En todos los escenarios, por ejemplo, esta consultora de Marina Dal Poyetto, de Cogou, dan caída del PBI. Si vos haces las cuentas de lo que impacta directo la sequía en el PBI agropecuario y lo que impacta de ajuste por importaciones porque no tenés dólares.
Ojo que el escenario base hasta ahora era en un escenario positivo 1,8% de caída y en un escenario base era 2,1% de caída del PBI. Es cierto que Cobo era de los más negativos viendo hacia adelante esta consultora, pero el riesgo es que se traslade a este nuevo escenario base donde la recesión puede ser más profunda y ya se está hablando de caídas de más de 3% del PBI, que obviamente va a tener un impacto si esto ocurre muy fuerte sobre el empleo. Obviamente la preocupación principal, imagino en este momento del equipo económico, es básicamente cómo encontrar un sendero muy estrecho entre garantizar estabilidad cambiaria, que la brecha cambiaria no se te vaya más allá del 100% actual, es decir, que no se te disparen los dólares libres por arriba de la inflación, porque eso puede espiralizar, y al mismo tiempo sostener un mínimo nivel de actividad para que no se te derrumbe el empleo y eso genere una situación social muy, pero muy difícil en medio de la campaña electoral. ¿Cuáles son los nuevos números, pronósticos que están haciendo las consultoras de inflación y de nivel de actividad, Claudio Zlotnik, en base al dato del INDEC de esta semana de la inflación, que vino muy mal en febrero, 6,6%, y que lamentablemente parece que viene peor incluso en marzo, donde se está haciendo números de proyecciones de inflación de un piso del orden del 7% para marzo, que siempre es un mes más inflacionario, que siempre tiene una inflación más alta que enero y febrero. Bueno, obviamente las principales consultoras, en este caso su informe de Focus Economics, que todos los meses releva los 40 consultoras económicas, bancos, economistas independientes sobre las perspectivas que tienen hacia adelante de la inflación, el consumo, el PBI, y todos están revisando semana tras semana a ver, porque la economía, digamos, está mostrando justamente mucha volatilidad, atentos a la inflación y a cómo se está moviendo la brecha cambiaria. Bueno, a ver, evolución del PBI, EcoGo hasta ahora le da una caída del 3,1%, pero como vos recién mostrabas, la consultora de Mariana del Pollito tiene previsiones que este escenario de caída del 3,1% podría ser peor, podría llegar al 5,2%, teniendo en cuenta que la sequía está justamente revisándose con números todavía peores a los que se conocían semanas atrás cuando se hizo este relevamiento. Orlando Ferreres muestra o preveía hasta hace un par de semanas una caída del 2,3% del PBI. LSG, que es la consultora fundada por Martín Lustó, caída del 2,2%, y Empiria, la de la CUNSA, la del gerente económico, el 1,3%. Es decir, todos ajustando para abajo el PBI y la inflación para arriba, que es el peor de escenarios, si hay un escenario de alta inflación con recesión, ¿no? Y es la gran preocupación. Claro. En este contexto, y la sumo a Clara, y ya vamos a hablar con el ingeniero Costamaña de qué puede pasar con el precio de la carne, y nos vamos a meter también en el tema político, así vamos avanzando en los temas y no nos quedamos simplemente con esto. Vean lo que pasa con los jubilados frente a la inflación con estos números que ha dado el INDEC en los 2 primeros meses del año. Los jubilados venían corriendo detrás de la inflación todos los trimestres. Recuerden que el ajuste jubilatorio es en marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahí en el gráfico ven que el año pasado perdieron todos los trimestres. Por eso, en una parte del año, el gobierno empezó a compensar fuertemente con bonos, como ocurre ya desde hace 6 meses, donde los jubilados de la mínima tienen aumentos con bonos que complementan el aumento por la movilidad jubilatoria. Bueno, lamentablemente esto va a tener que continuar porque el dato es este. En los primeros 2 meses del año la inflación fue 13%. Cuando se sume la inflación, si es 7%, vengan acá porque si no confundimos a la gente con el PBI, que me presten atención a lo que estoy diciendo. Si se suma 7% de inflación en marzo, los 3 primeros meses van a acumular una inflación de 21% porque es un índice compuesto. Y el aumento jubilatorio en los 3 primeros meses va a ser del 17%. Pero en el caso de la inflación de alimentos, los 2 primeros meses ya dieron 17%. O sea que si la inflación de alimentos es 9% en marzo, como es probable, un poco menos que en febrero, pero igualmente muy arriba del índice general, la inflación general va a acumular en los 3 primeros meses 30%, insisto, es un índice compuesto, y el aumento de los jubilados es 17%. Lo mismo que el aumento de la UH. La UH no ha tenido bono extraordinario como han tenido los jubilados de la mínima.
es decir, que están quedando muy por debajo. Lo de la mínima lo podés compensar, la jubilación mínima con este bono, que van a tener que seguir replicando todos los meses, un bono extra por fuera de la movilidad, pero a la UH no le estás dando bono. Al resto de los jubilados, al que gana más de 2 veces la mínima, tampoco le estás dando un bono. La verdad que es un problema muy grande para una franja muy grande de la población. Clara. Sí, en realidad, buenas tardes. En realidad, de alguna manera, ¿por qué se explica que no haya refuerzos adicionales para la UH? Porque la UH es una ayuda social que es compatible con otras ayudas sociales. Entonces, en la suma de ayudas sociales que recibe una familia, que puede recibir 4, 5, 6, depende de la cantidad de integrantes que son, de ahí, bueno, desde ahí se trata de compensar. La AUH tiene hasta niños de 14 años, familias que tienen chicos hasta 14 años, la tarjeta alimentar. Entonces, la vas compensando. ¿Qué pasa mientras tanto? Igualmente, digamos, la UH se va licuando. Se va licuando. Va licuando su poder de compra la UH. La podés compensar con otros planes sociales, pero se va licuando en el ingreso general. Y se va desvirtuando. Porque aparte, la tarjeta alimentar, cuando recién se implementa, en el año 2020, se implementa con la idea de que eso fuera directamente a alimentos de la canasta básica. Y ahora, con la tarjeta alimentar, las familias pueden comprar cualquier rubro, cualquier cosa que necesiten. Entonces, bueno, ahí tenemos, después podemos hablar otro día de la desnutrición y todo lo demás, o de la mala alimentación. ¿Qué pasa, Maxi, mientras tanto con los jubilados y pensionados nacionales? Tenemos que partir de la base que la mitad de los jubilados y pensionados de la Argentina cobran la mínima, o menos de la mínima, ¿sí? Estamos hablando de montos de 58.600 pesos, de 46.900 si hablamos de PUAN, de 41.000 pesos si hablamos de pensiones asistenciales. La vienen piloteando la inflación con el bono, pero hay otra realidad. El bono se está perpetuando, como se perpetuó en la Argentina el asistencialismo. Hace 9 meses consecutivos que el jubilado de la mínima o hasta de 2 mínimas no puede salir del bono. Nosotros tenemos el año pasado, septiembre, octubre y noviembre, un bono de 7.000 pesos. A eso le siguió diciembre, enero y febrero, un bono de 10.000. Y a eso le siguió marzo, abril y mayo. Ahora marzo, el bono de 15.000 pesos para ahí tenés, que por lo menos la mínima estén por arriba de la inflación. Claro, y te doy los números. Si se cuenta el haber mínimo, tomamos año 2022, ¿qué pasó con los jubilados y pensionados de la mínima? Le ganaron a la inflación, porque con los bonos sin parar, de alguna manera el acumulado fue de 106%. Si no se ponen los bonos, fue de 72,5% con una inflación del 94,8%. La situación muy difícil también la están teniendo los jubilados de la media y los jubilados de haberes más altos. Nosotros tenemos los haberes de jubilación expropiados ahora en 394.000 pesos. Bueno, los que cobran media y máxima representan un 30% del universo de jubilados y pensionados. En el año 2022 perdieron un 11,5%, que se suma a los 20 puntos que ya venían perdiendo los 3 años anteriores. Exactamente, fíjense, me da un poquito de temor pedirlo, pero hay un gráfico que es jubilados versus inflación, y eso muestra que el año 2022 terminó con una inflación de 95% y los jubilados tuvieron un aumento. Tengo acá el gráfico del 72,5%. Es cierto que los jubilados de la mínima, pongamos la plena para que se pueda ver, es cierto que los jubilados de la mínima tuvieron el bono que los compensó. Pero el que gana más de 2 mínimas, bueno, estuvo más de 20 puntos abajo de la inflación, y esto se está perpetuando también en el arranque del año, los 3 primeros meses